y buenos días a todos, buenas tardes los que están un poquito más adelante que yo. Mi nombre es José Miguel Parrelo, soy venezolano, estoy trabajando para Microsoft en Quito, Ecuador, como líder de la estrategia de Open Source y quería compartir con ustedes el día de hoy un poco sobre cómo las redes basadas en Microsoft Windows son abiertas a clientes de primera clase, como llamamos nosotros, como puede ser el caso de Linux y también OS X. Lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar y les va a ayudar a ustedes a implementar redes interoperables con servidores Windows y clientes Windows, Linux y Mac OS. Es parte de una estrategia de Microsoft enfocada en el tema de interoperabilidad. Quiero compartir con ustedes este enlace y el sitio de nuestro Common Engineering Criteria o los criterios de ingeniería comunes que rigen cómo Microsoft hace cada una de las líneas de código que van a sus productos. Dentro de estos criterios, en los que van a encontrar cosas como IPv6, el nuevo protocolo de direccionamiento de Internet, por cierto, el día de ayer fue el Día Mundial del IPv6, y no sé si sabían, pero Windows Client y Server, a partir de XP Service Pack 3 y el Windows Server 2003, tienen soporte activado de forma predeterminada para IPv6, y además de IPv6, soporte 64 bits, etcétera, dentro de los criterios de ingeniería comunes de Microsoft, van a encontrar interoperabilidad como uno de las prioridades de la compañía. Así que les invito a visitar. Allí van a conseguir desde los criterios de negocio, como reducir los costos de los clientes, mejorar la experiencia del usuario, hasta los detalles técnicos de cada uno de estos criterios. Así que en base a esto construimos esta presentación y demostración. Quiero comentarles que dentro de Microsoft estamos trabajando en varias áreas de acción, no solamente en la parte de servidores o en la parte de redes, sino obviamente también en clientes, en aplicaciones web y en aplicaciones de negocio. Como ven aquí, solamente Active Directory y redes es una de nuestras áreas, pero si ustedes están interesados, también tenemos interoperabilidad a nivel de aplicaciones como manejadores de contenido. Seguramente han oído hablar de Joomla, de WordPress, Drupal, y estas aplicaciones también tienen interoperabilidad en plataforma Microsoft. Es muy importante y muy interesante saber que no es solamente redes, que es lo que vamos a estar tocando hoy. La característica principal de los servicios de red es que, en primer lugar, están basados en estándares que son accesibles, son abiertos a cualquier persona. Si ustedes están interesados, quizás están trabajando en áreas o planean trabajar eventualmente en áreas de investigación y desarrollo de estándares, ahí tienen los nombres de las organizaciones, la IETF, el grupo de trabajo, el grupo de tarea de ingeniería de Internet, la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, la CNIC, que es el grupo que se encarga de la administración de recursos de red para el área de Latinoamérica y el Caribe, y la CNOC, que es el grupo de operadores de red de Latinoamérica y el Caribe, así como otros grupos de estándares abiertos. Estas son organizaciones en las que Microsoft participa. Nosotros actualmente participamos en más de 500 organismos de estándares, y en ellas se desarrollan estándares que soportan todo lo que son servicios de red. Ahora, ¿de qué servicios de red estamos hablando? Bueno, ustedes conocen DNS y DHCP, seguramente han oído hablar de ellos. DNS es lo que permite que una computadora traduzca una solicitud del usuario, una solicitud de nombres, a una dirección IP, y es importante entender que DNS funciona tanto para IPv4 como para IPv6, los dos protocolos. También tenemos DHCP, que es un protocolo de autoconfiguración para asignar direcciones. Es un protocolo muy relevante en IPv4. Ustedes seguramente cuando conectan una máquina, por ejemplo, un cable de red o a un enrutador Wi-Fi, obtienen una dirección IP de forma automática gracias a DHCP. En IPv6, para que conozcan, se maneja el concepto de autoconfiguración. No existe en realidad la necesidad de tener un servidor de DHCP, sino que las computadoras y todos los elementos de red negocian cuáles van a ser sus direcciones en ese segmento de red física. Y otro protocolo interesante es NTP. NTP es el Network Time Protocol, o protocolo de hora de la red. Es un protocolo antiguo y venerable, y aunque parezca un poco geek, por decirlo de alguna forma, se encarga de mantener sincronizadas las fechas y las horas de computadoras, dispositivos especializados de red, incluso aparatos de telemetría remota en plantas industriales.
y lo hace con precisión de milisegundos. Normalmente se hacen sincronizaciones con relojes atómicos, de los cuales hay relativamente pocos a nivel mundial, que están públicos y se hace la sincronización de la hora. Pero es súper importante porque las redes hoy en día necesitan controlar los tiempos de una forma muy exacta para poder garantizar autenticación, autorización, control de todas las personas que utilizan los recursos de esa red. Ahora, mirando al futuro, hay algunos temas que no están cubiertos aún 100% por interoperabilidad. Es decir, si ustedes manejan algunos conceptos como NAP, que es la protección de acceso a la red que está disponible en Windows Server 2008 R2 y que funciona de manera integrada con Windows 7 a nivel de cliente, y que básicamente protege la red a nivel del cable, a nivel del recurso físico, a nivel del routador Wi-Fi, añadiendo una capa aún más profunda de protección, añadiendo capas de criptografía para todos los paquetes que se intercambian en una red. Pues eso todavía no tiene un escenario de interoperabilidad desarrollado. Estamos trabajando en ello. Lo que sí está avanzado es la autoconfiguración IPv6. Yo hoy en día no voy a hacer la prueba no voy a hacer la demostración con máquinas físicas, sino con máquinas virtuales por razón de tiempo. Pero si la hiciéramos con máquinas físicas y más adelante voy a pedirle a Natalia y al equipo que les compartan algunos otros recursos en los que tenemos esas demos grabadas. Am, si ustedes comparten, si ustedes conectan dos máquinas Linux y Windows con un cable de red, ¿qué creen que pasa? Mucha gente dirá, bueno, no pasa nada, porque tengo un equipo Windows, un equipo Linux, los conecto con un cable. Si no tengo ningún servidor, ningún organismo que haga mediación entre los dos, pues no pasará nada. Y la respuesta es no. La respuesta es que si ustedes conectan hoy en día un Linux moderno, por ejemplo Ubuntu versión 10.10, con un Windows moderno, por ejemplo Windows Vista, Windows 7, se van a autoconfigurar direcciones IPv6 y los dos equipos se van a poder comunicar por el cable sin necesidad de configuración adicional. Pues ese es uno de los escenarios del futuro cercano, si lo quieren llamar así, de interoperabilidad que estamos trabajando. Bien, en particular los servicios de directorio son uno de los componentes de una red de computadoras y cumplen varios propósitos específicos, así como los servicios de red me permiten que las computadoras y todos los dispositivos conectados a una red puedan interactuar y comunicarse entre sí. Los servicios de directorio van una capa más arriba. En primer lugar, permiten gestionar la identidad de los usuarios de la red, es decir, permiten validar que la persona que está detrás de un laptop o detrás de un computador o detrás de un dispositivo móvil como un teléfono es en verdad quien dice ser. Y esto es crítico para las organizaciones, sean públicas, privadas, grandes o pequeñas, porque permiten garantizar el control, la auditoría de qué es lo que está ocurriendo con los datos de la empresa, de la organización, del grupo que sea. En segundo lugar, un servicio de directorio permite gestionar inicios de sesión y políticas de los escritorios. Este es un problema de computación en el mundo de la tecnología que tiene ya más de 20 años. Al momento que hizo el boom, las PCs, que todo el mundo empezó a comprar PCs, tanto en las empresas como en las casas, empezó a surgir la necesidad de administrar las políticas de cada uno de los escritorios, qué software debe estar instalado, qué software no debe estar instalado, cómo se debe ver, cuál debe ser la experiencia visual de la persona con el escritorio, qué opciones de configuración deben estar activas en cuáles aplicaciones. Eso es lo que hoy en día llamamos políticas. Y obviamente gestionar el inicio de sesión y poder llegar a un nivel de control profundo donde yo pueda decir solamente ciertas personas se pueden conectar en ciertos equipos a ciertas horas y considerando una serie por ejemplo, cumplimiento de políticas de seguridad de las contraseñas, entre otras. Otra cosa que hacen los servicios de directorio es manejar objetos, reportes y políticas de cumplimiento para las organizaciones. Por ejemplo, un servicio de directorio no solamente debe conocer sobre las personas que están en la empresa, sino también sobre las computadoras, sean estas fijas o móviles, transitorias o no. También sobre dispositivos, por ejemplo, como switches, routers Wi-Fi, inclusive llegar a conocer sobre centrales telefónicas, teléfonos IP y muchos otros objetos, impresoras, incluso objetos que no son de tecnología, como edificios, unidades organizacionales de la compañía, etcétera. Entonces, no solamente es para el mundo tecnológico, sino que está optimizado para manejar objetos.
Sobre todos esos objetos se pueden emitir reportes y políticas de cumplimiento. Muchas organizaciones están sujetas a estándares de calidad manejados, por ejemplo, por la ISO, específicamente por la norma ISO 9000 o la familia de normas ISO 9000, algunas otras por ISO 27000, algunas otras no cumplen normas ISO, sino de algún otro organismo. Y aquí lo común es que se necesitan reportes de cumplimiento para estas organizaciones. Por ejemplo, necesito sacar un inventario de todas las computadoras de la empresa. Normalmente el servicio de directorio es una buena fuente de información para eso. O necesito saber cuántos usuarios están cumpliendo con las políticas de escritorio. También el servicio de directorio es una buena herramienta para eso. Como ustedes saben, Windows Servidor trae Active Directory Domain Services, que es, o como lo conocemos, Active Directory, que es el producto de Microsoft que hace servicios de directorio y se integra de forma muy cercana con los servicios de red que vimos anteriormente, con DNS, DHCP, NTP, etc. Entonces, Active Directory está basado en estándares, como mencionamos anteriormente, estándares como los de IETF e ITU. Estos estándares son LDAP versión 3, Kerberos y algunos otros estándares. LDAP, seguramente lo deben haber escuchado, es el protocolo de acceso ligero a directorios. Es un estándar de la industria para consultar, ingresar, remover y actualizar información en un servicio de directorio. Y Kerberos también es un estándar abierto de la industria que sirve para la autenticación basada en tokens o basada en tickets, donde básicamente yo presento mis credenciales ante un servidor y obtengo un token, obtengo una pequeña objeto digital que me va a servir a mí para presentarme ante otros servicios de la organización. Importante resaltar que Active Directory no solamente tomó estos estándares y los implementó, sino que hizo algunas extensiones. Recuerden que Active Directory es uno de los productos más populares de Microsoft. Es un producto muy maduro en el área de servicios de directorio y de gestión de identidad. Y esto lo logró mejorando, obviamente, estos estándares a través de ciertas extensiones que hoy en día se han hecho disponibles a distintos grupos, incluyendo grupos de open source, como el caso de Samba. Seguramente, pues, si han trabajado con Linux, deben haber oído hablar de Samba como uno de los mecanismos para interoperar en una red Windows. Nosotros le vamos a mostrar algunos otros aquí. Bien. Poniendo en comparativa los sistemas que queremos mostrar el día de hoy, tenemos por un lado Windows Server. Windows Server puede ejecutar roles como DNS y DHCP, puede ejecutar Active Directory y esto va a dar soporte a estándares como NTP, recuerden el estándar de la hora, LDAP, el estándar de directorio y Kerberos para la autenticación. Puede compartir recursos, no solamente archivos, sino también impresoras a través de un protocolo llamado SMBC-IFS. Todos estos componentes vienen con Windows Server, esto es decir, a nivel de licenciamiento, si ustedes en algún momento están trabajando y están como directores de tecnología en el futuro y necesitan conocer sobre cómo funciona el licenciamiento, pues todos estos componentes vienen en Windows Server, en las ediciones empresariales. Y adicionalmente, Windows Server 2008 R2 ofrece la paravirtualización utilizando Hyper-V. En el mundo de la virtualización existen varias empresas de la industria trabajando. Microsoft ofrece Hyper-V como un valor agregado de su sistema operativo. En versiones empresariales ya pueden ustedes utilizar el hipervisor Hyper-V sin costo adicional. Aquí quiero compartir con ustedes una pequeña noticia y es que Hyper-V no solamente puede virtualizar servidores Windows, sino que también puede hacer servidores Linux. Existía soporte oficial de Microsoft para dos distribuciones de Linux, que son Red Hat Enterprise Linux y SUSE. Sin embargo, a partir de mayo del 2011 se está dando soporte oficial de Microsoft también a CentOS, que es una distribución basada en Red Hat, pero desarrollada por comunidades y no desarrollada por empresas. Estas son las que tienen soporte oficial de Microsoft. Sin embargo, es importante resaltar que Hyper-V puede correr cualquier versión de Linux basada en 2.6. Ya que en el año 2009 Microsoft realizó una donación de 20.000 líneas de código libre al proyecto Linux, que hoy en día forman parte pues, ya de este producto. En contraste, Ubuntu Linux, un poco lo que vamos a utilizar de él en este escenario que estamos planteando para que ustedes lo prueben, lo consideren y puedan desarrollar pues, sus conocimientos en el área de interoperabilidad. En primer lugar es el uso de librerías y clientes estándar del sistema operativo,
cualquier distribución de Linux moderna, nosotros usamos Ubuntu porque es probablemente la más conocida, pero cualquier distribución de Linux moderna trae estas librerías y clientes estándares del sistema operativo, como lo son las librerías de Kerberos, las librerías de LDAP, las de DHCP y las de DNS. Es decir, un sistema operativo Linux moderno, como dicen en inglés, out of the box o fuera de la caja, ya puede ser un cliente de Kerberos, un cliente de LDAP, un cliente de DHCP y un cliente de DNS. Muchas de estas cosas pasan automáticamente. Por ejemplo, cuando yo tengo un Ubuntu y lo conecto a una red, automáticamente entran en acción la librería de DHCP para obtener una dirección IP y la librería DNS para la resolución de nombres. Eso pasa de forma automática. Sin embargo, no ocurre lo mismo con LDAP y Kerberos. Y usualmente las personas que han trabajado con interoperabilidad en el pasado seguramente saben que es bastante tediosa la configuración de LDAP, de Kerberos. Hay mucho ensayo y error. Y luego de que se consigue la configuración ideal, se intenta replicar en un segundo equipo, a veces no funciona. Entonces, justamente hacia donde avanza la industria es a facilitar estos escenarios de interoperabilidad a través de mejores prácticas, que es lo que vamos a ver. Adicionalmente, Ubuntu Linux y cualquier distribución de Linux moderna tienen soporte para PAM. PAM significa Pluggable Authentication Modules o módulos de autenticación apilables. Son pequeños módulos del sistema operativo Linux que podemos utilizar para garantizar la autenticación y la autorización en distintos servicios. Es crítico que la distribución que utilicemos tenga soporte para PAM, porque obviamente la autenticación con un directorio activo, un Active Directory en Microsoft, se hace a través de este modelo. Utilizaremos Lightwise Open para el inicio de sesión. Y en este punto quisiera compartir, y Natalia, ayúdame por favor si no se está viendo, pero quisiera compartir un par de recursos web que ustedes pueden utilizar. En pantalla van a ver en pocos segundos la página de Lightwise. Lightwise son desarrolladores de código abierto, son desarrolladores de software libre, son socios de negocio de Microsoft, trabajan con Microsoft en escenarios de interoperabilidad, lo cual pues nos encanta. Y tienen el producto Lightwise Open, que es nuevamente software libre y es gratuito, que permite autenticar de forma segura Linux, cualquier distribución, Unix, Mac OS X con Microsoft Active Directory, que es el producto de servicios de directorio que estamos revisando. Se puede hacer a través de una interfaz gráfica, como están viendo allí, se puede hacer a través de la consola de la línea de comandos, e incluso se puede programar, por decirlo de alguna forma, cuando esta implementación se va a hacer de forma masiva. Es un producto que tiene distintas características, como por ejemplo el soporte para las políticas de inicio de sesión. Es decir, Lightwise Open respeta todas las políticas que se definen en el directorio, en el servicio de directorio, sobre los nombres de las máquinas, en qué equipo se puede iniciar sesión, la fortaleza de las contraseñas, los horarios de inicio de sesión, etc. Provee además Single Sign-On, es decir, si yo hago login en un equipo Ubuntu con Lightwise Open contra mi directorio activo, voy a obtener un ticket que me va a servir para autenticarme ante otros servicios, por ejemplo, aplicaciones web o incluso acceso remoto por SSH. Entonces es muy interesante. Lightwise, solamente para que sepan, ofrece otros productos que son pagados, que no los vamos a ver acá, que tienen algún nivel de integración mayor. Sin embargo, vamos a trabajar con Lightwise Open. ¿Cómo obtengo Lightwise Open? La pregunta del millón. Pues Lightwise Open, al ser software libre, ya está incluido en Ubuntu y en muchas otras distribuciones. En particular está incluido desde Hardy, que es una distribución, una versión de Ubuntu ya bastante vieja. Tengan en cuenta que actualmente la estable se llama NATI, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5 versiones atrás. Ya había Lightwise disponible en Ubuntu y lo pueden instalar a través del mecanismo de instalación de Ubuntu que sea de su agrado, a través del gestor de paquetes, de la línea de comandos, etc. Solamente para ejemplo, vamos a ver qué información nos da cuando accedemos en la página de Ubuntu al paquete de Lightwise Open. Aparentemente no tengo red, pero allí van a obtener todo el resto de la información sobre el paquete, cuáles son sus dependencias, se lo pueden descargar desde la página web, etc. La versión actual es la 5.4. Bien, volviendo a nuestra presentación, quiero compartir con ustedes sobre este producto. Finalmente es muy importante el tema de la experiencia del usuario. Cuando estamos tratando de integrar equipos Linux en redes Windows, tenemos de alguna forma que buscar cómo estandarizar la experiencia del usuario.
Obviamente Windows es muy avanzado en cuanto a la experiencia de escritorio. Windows 7 pues corre además en hardware en el que Windows Vista no podía correr por sus requerimientos de recursos. Y Windows 8, el compromiso de Microsoft es que pueda correr, que no necesite hardware nuevo, que pueda correr en el mismo hardware en el que corre Windows 7. Entonces definitivamente vemos gran innovación en herramientas de escritorio y por lo tanto para estos escenarios es muy importante que el entorno de escritorio también coopere con el escenario de interoperabilidad que estamos trabajando. Entonces, en el caso de Ubuntu, Gnome es el entorno de escritorio elegido. Recuerden que las versiones nuevas de Ubuntu cambiaron su entorno de escritorio a uno nuevo llamado Unity. Y la recomendación sería que vuelvan o que configuren para que se utilice Gnome, que es el entorno de escritorio más popular en sistemas Linux y coopera totalmente con el escenario de interoperabilidad en plataformas Microsoft Windows que estamos viendo. Básicamente, una vez instalado Livewise Open, se nos va a presentar la oportunidad como administradores del sistema Linux de iniciar la sesión en un directorio activo. Hay varios procesos que ocurren, digamos, detrás de cámaras para iniciar sesión en un dominio de Microsoft Windows. En primer lugar, pues se debe tener una dirección IP que la debe otorgar el servidor de directorio, en este caso el Active Directory, a través del rol HCP de Windows Server, debe entregar la dirección. Hay un proceso de descubrimiento en el que básicamente, dado el nombre del dominio, por ejemplo, contose.com, que como ven se debe incluir en el campo que está vacío en la pantalla de membresía de directorio activo, allí se coloca el nombre del dominio, un nombre de dominio único en toda la organización. Al colocarlo hay un proceso de descubrimiento. Ese proceso se hace a través de DNS. Entonces es muy importante que sepan que, y permítanme compartirles este recurso, este enlace. También pueden buscar en el servicio de búsqueda de internet que ustedes quieran, pueden buscar Active Directory DNS y van a conseguir las entradas de DNS que deben estar presentes para que se consiga el controlador o controladores de dominio correspondientes a ese dominio. ¿Por qué es importante? Tengan en cuenta que Active Directory de forma predeterminada agrega todos estos registros en el DNS, no tienen que hacerlo ustedes. Sin embargo, ustedes pueden querer separar el servicio DNS y colocarlo en otro equipo que no sea Windows. Eso también es posible hacerlo. Y por eso les comparto el enlace y una captura de pantalla de cuáles son los registros que deben estar creados en un servidor DNS, por ejemplo un Linux, para que pueda funcionar todo el proceso de descubrimiento de directorio activo. Una vez que ese proceso de descubrimiento ha tenido éxito, idealmente se ha conseguido la dirección IP de uno de los controladores de dominio de esa red. A posteriori, Livewise va a solicitar las credenciales con las cuales se debe unir la máquina al dominio. Recuerden que unir la máquina al dominio tiene un propósito y es la creación de la cuenta de máquina. Les voy a compartir también brevemente cómo se ve ese proceso en Windows Server. Básicamente, dentro del directorio activo, yo debo buscar mi usuarios de equipos y dentro de una unidad organizacional que normalmente es computers, en este caso, como ven, tengo creada una cuenta de máquina Ubuntu que corresponde al equipo Linux que hemos iniciado sesión utilizando Livewise. Si esa cuenta de máquina no existe o no se puede conseguir por alguna razón, la máquina perderá la asociación al dominio, es decir, no podrá utilizar los servicios de ese dominio, como por ejemplo el inicio de sesión. Este es el proceso de unir al dominio, la máquina. Es un proceso relativamente sencillo y fíjense que en ningún momento el usuario ha colocado su usuario y su clave. Solamente se han utilizado las credenciales de un domain admin, de un administrador del dominio. Eso es porque no es sino hasta el siguiente inicio de sesión que yo voy a poder utilizar mis usuarios, por ejemplo estos que tengo creados previamente en directorio activo, para realizar el inicio de sesión directamente desde Linux. Entonces, les voy a mostrar les voy a mostrar en Ubuntu. Ya tenemos un Ubuntu corriendo aquí. En primer lugar, les quiero mostrar cómo en la parte de administración, en el gestor de paquetes, una de las formas que ustedes tienen para obtener Livewise Open, ustedes pueden buscar
Likewise, van a conseguir varios paquetes. Yo les recomiendo que instalen el que dice OpenGUI, que es la interfaz gráfica con la que pueden ustedes facilitar de alguna manera el inicio de sesión. Si ustedes planean hacer una implementación de Lightweight grande, es decir, que exceda sus recursos de sistemas, el número de personas que hay en una organización de sistemas, probablemente quieran usar más bien la versión en línea de comandos y automatizar ese proceso de unión al dominio. Entonces, como ven, hay varios paquetes, están ya instalados y yo tengo dos opciones en este momento. Puedo unirme a dominio directamente de la consola utilizando una herramienta llamada Domain Join CLI o unirme a dominio utilizando la herramienta de membresía de directorio activo que me aparece en el menú una vez que instalo el servicio. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar en este caso, aparece que está unida la máquina al dominio, la máquina se llama Ubuntu, está en el dominio contoso.com, yo puedo dejar el dominio, es decir, eliminar en caso de que quiera salirme del dominio, eliminar cuentas de máquina y otros procesos. Podemos, por ejemplo, eliminar cuenta de máquina. Y al hacer esto, como les comenté, todos los procesos de inicio de sesión van a fallar directamente en Ubuntu, ya que la cuenta de máquina dejó de existir. Entonces, solamente para que sepan, estos procesos, digamos, que esperan por algunos segundos, están haciendo todo, como ven, aquí está el error que les comenté, están haciendo todo el proceso de resolución de DNS, de descubrimiento del directorio. Ustedes lo pueden hacer si tienen curiosidad, existen varias herramientas que vienen con Lightwise que puede obtener el nombre, por ejemplo, aquí identificar cuáles son los controladores de dominio, cuál es su dirección IP, cuáles son los dominios que están representando, el nombre corto y el nombre largo del dominio, que ambos se definen directamente en Active Directory. Toda esta información ustedes la pueden obtener a través de la Lightwise y en Linux. Estamos total y absolutamente en Linux. Les resalto la importancia de que consideren que es posible manejar todos los registros DNS, como les estaba mencionando, en otro equipo. Esto es porque hay algunas organizaciones que ya están utilizando Linux como DNS. Recuerden que Linux, todos los servidores DNS raíz que sirven a nivel mundial están presentes, están utilizando en este momento Linux. Entonces quizás hay alguna organización que piensa que no puede tener Active Directory, que no puede tener interoperabilidad porque ya tienen su servidor DNS en Linux. Esto no es cierto. Lo pueden hacer y estos son los registros que se pueden crear. Tenemos en este momento una pregunta, me parece. Sí, que si la grabación estará compartida para los usuarios. Natalia, si quiere responderle a esta persona. Bien, para finalizar quiero comentarles, y antes de pasar a las preguntas, cuáles son las ventajas de esta solución. Si ustedes hoy en día se van a cualquier buscador de internet y ponen cómo unir una máquina Linux a un dominio Windows, se van a conseguir cientos de miles de formas distintas de hacerlo. La razón es que, como les digo, hay esta necesidad desde hace décadas de poder interoperar entre Linux y redes Windows. Recuerden, Linux es un sistema operativo que es popular en el área de servidores, pero Directorio Activo, Active Directory de Microsoft es un producto que es líder y muy maduro en la parte de servicios de directorio. Entonces, la ventaja de esta solución es, en primer lugar, no hay que hacer cambios en Active Directory. Esto es muy importante. Algunas soluciones requieren que se cambien los esquemas y que se intervenga en el directorio activo. Esta solución no requiere que yo haga ningún cambio en Active Directory. Como vieron, la creación y eliminación de cuentas de máquina ocurre directamente en Active Directory como lo haríamos de cualquier otra forma. No tengo que hacer ninguna operación extraña. La gran ventaja de esto es que en una implementación grande, por ejemplo en un directorio activo que tenga millones de registros, probablemente hacer un cambio sea riesgoso, requiera mucho tiempo, hay que preparar ventanas de mantenimiento, hay que preparar la organización y en general pudiera ser algo indeseable y pudiera ser algo que haga que la organización evite tener este escenario de interoperabilidad. Y más bien lo que nosotros queremos es facilitar el escenario de interoperabilidad. Asimismo, no se requieren muchos recursos para configurar lo referente a Linux. Muchas organizaciones no tienen suficiente personal que pueda dar soporte a grandes implementaciones de Linux. Por lo tanto, es muy importante, y es una gran ventaja, que no se requiera más que ir al gestor de paquetes, instalar la herramienta y hacer la unión al dominio. Es un proceso que ahorra tiempo y al ahorrar tiempo ahorra costos. Y por lo tanto es bastante atractivo, resulta bastante atractivo para las empresas. Recuerden que les comentaba que ustedes si quieren pueden configurar cada uno de los componentes por separado.
LDAP, Kerberos, PAM. Sin embargo, tomaría mucho más tiempo, es propenso a errores y por lo tanto tendría un costo mayor para las empresas. Otra ventaja es que se utilizan los estándares de la industria. No estamos aquí haciendo magia negra. No estamos utilizando ningún producto propietario especializado, sino que usamos los estándares NTP, DNS, HCP, LDAP, Kerberos, etc. Y es una muestra de que sí podemos tener interoperabilidad con estándares en plataforma Microsoft. Y la ventaja más importante es que el control de identidades lo mantenemos en Active Directory. Quiere decir que todas las personas, los objetos, las máquinas, lo vamos a tener enteramente en directorio activo. Esto es muy importante porque a veces cuando empezamos a incluir equipos no Windows en redes Windows, tenemos la tentación de crear cuentas locales. Entonces, si el equipo lo va a usar Juanita, yo lo instalo y lo pongo Juanita. El grave problema es que el día de mañana yo no tengo control sobre cuál es la fortaleza de la contraseña de Juanita o cómo están los permisos en la máquina o no puedo establecer políticas de inicio de sesión como limitarla a un equipo o a dos equipos o limitarla a ciertas franjas horarias. En cambio aquí estoy manteniendo el control en Active Directory. Antes de pasar a las preguntas, quiero responder a la principal pregunta que me hacen cuando hago esta presentación y es ¿qué pasa con las políticas? Las famosas GPO, las políticas de grupo que establecen un poco cuál es el comportamiento del escritorio Windows en una red basada en Active Directory. En realidad, las políticas que nosotros definimos a nivel de directorio activo no aplican en Linux. Y no es porque no haya interoperabilidad. La razón principal por la que no aplican es porque no tienen sentido, porque Linux es un sistema operativo con una arquitectura completamente distinta. Entonces, por ejemplo, si yo defino como política que el proxy de Internet Explorer debe ser http://172.1601 puerto 180, esa es una política que no tiene sentido en Linux porque no hay Internet Explorer. Entonces, el ejercicio aquí o el escenario es entender cuáles políticas pueden ser portadas o portables a plataforma Linux. La gente de Lightwise tiene una solución, como les comentaba, en la que que se llama Lightwise Enterprise, en la que pueden ustedes definir GPOs a nivel de directorio activo como una pestaña dentro del manejador de políticas que trae ya Active Directory. Sin embargo, en la mayoría de casos, y esta es en definitiva mi respuesta, la gente Linux, los administradores Linux implementan sus propios sistemas de políticas, sus propios sistemas de manejo de la configuración. Así que definitivamente es un escenario que probablemente se maneje con herramientas propias del sistema Linux. Sin embargo, no significa que no sea posible y sobre todo no significa que eso sea una limitante para unir máquinas Linux a un dominio Windows. Con eso termino mi presentación y quiero pasar a responder las preguntas que ustedes puedan tener. Natalia, no sé si lo quieres organizar y les quiero dejar también mi Twitter. Está en el slide número 1, disculpen que estoy rebobinando, para que en caso de cualquier duda o inquietud me puedan contactar y con todo gusto los podemos ayudar con más detalles sobre este y otros escenarios de interoperabilidad que estamos desarrollando en Microsoft para incrementar el valor de nuestra plataforma hacia nuestros clientes. En la primera pregunta, Juan Vidal dice lo siguiente: implementamos un servidor con Server 2008 R2 y máquinas Ubuntu que se conectan vía terminal al servidor para que manejen una aplicación empresarial. Pero tuvimos problemas porque las máquinas no se ven por nombre o de un momento a otro las impresoras se desconectan y hay que volverlas a configurar. Lo que analizamos con Lightwise Open se puede corregir. Lightwise Open, la respuesta es, Lightwise Open te puede ayudar al problema de resolución de nombre. Es decir, Lightwise Open va a mantener configurado tu sistema para que siempre se haga la resolución de nombres con directorio activo. Así que no deberías tener ningún problema con Lightwise de ver a las otras máquinas, ver a las impresoras y a cualquier objeto que esté en directorio activo que tenga una dirección IP y un nombre, lo vas a poder ver con Lightwise. Ahora, tu escenario actual de interoperabilidad involucra conectarte a través de terminal al servidor para manejar la aplicación empresarial. Quiere decir que estás utilizando el protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, para acceder a Windows Server, en este caso, desde Ubuntu con el objeto de manejar una aplicación empresarial. Recuerda que en ese escenario,
la virtualización de RDP no es tan profunda como la virtualización de las nuevas tecnologías de virtualización de aplicaciones de Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú accedes por RDP a un servidor Windows, es exactamente como si estuvieras logueado en ese servidor Windows. Es decir, todo lo que son impresoras, archivos, carpetas compartidas y otros recursos son locales del servidor. Es decir, la gente que está usando Ubuntu no va a poder guardar en su máquina de manera sencilla, no va a poder guardar, no va a poder imprimir en impresoras que estén configuradas en Ubuntu y nuevamente de forma sencilla. Lightwave tiene un demonio que te puede ayudar, un demonio en Linux es un servicio, lo equivalente a lo que en Windows sería un servicio, un demonio que te puede ayudar a compartir recursos en caso de que necesites hacer esto. Si me contactas, Juan, por Twitter, con gusto te puedo ayudar con algunos enlaces para que aprendas más sobre esto, pero yo pensaría que Lightwave es una buena práctica que puedes poner en tus equipos Ubuntu actualmente que están usando Windows 60. ¿Alguien más tiene una pregunta? La pueden hacer por la pestaña de Q&A. Microsoft para el tema de interoperabilidad. Mil gracias por su tiempo.